con el tema que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La semana pasada empezamos a hablar de este tema que lo titulamos el ente del pecado. Amén. Y explicábamos el porqué, ¿verdad? De ese título. La palabra ente significa cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. Amén. Eso recuerden, si ya lo explicamos, ¿verdad? Nuestra base bíblica es Génesis capítulo 4 y versículo 7, en donde dice: si hicieras lo bueno, y luego hacen una pregunta, ¿verdad?, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, con todo tú lo dominarás. Entonces de acá es donde surge tanto el título como el tema, ¿verdad?, de el por qué le colocamos al título el ente del pecado. Aquí explicamos que la palabra ente significa, vamos a ver acá, ser que tiene existencia real. Amén. Y luego lo demás pues dice que sea imaginaria. Entonces, se recuerdan, explicábamos de que el pecado no es solamente una acción, sino el pecado es una persona. Y hoy ese es el fin, ¿verdad? Desarrollar el tema para que nos demos cuenta de que la Biblia lo muestra claramente, que claro está, ¿verdad? El pecado también es una acción, pero no es solamente una acción, sino es una entidad, es un ente, por lo cual estamos acá tratando de explicar esto y que ustedes y yo lo logremos entender. Es que cuando cometemos pecado, repito por tercera vez ya, no es solamente la acción que yo estoy realizando, sino es que ya me dejé dominar por un ente, por una persona, por un ser que se llama pecado. Amén. Así como por ejemplo la Biblia habla del espíritu de fornicación, por ejemplo, por mencionar alguno, ¿verdad? O sea, la fornicación no es solamente el acto, ¿verdad?, sino es un espíritu que se llama fornicación. El pecado de igual forma, no solamente es el acto, sino es un espíritu, es un ente, es un ser que se llama pecado. Y es en donde muchas veces, ¿verdad?, por eso yo pues sentí la necesidad de explicar esto, para que ustedes y yo lo podamos entender, de que muchas veces la gente pues solo piensa, ¿verdad?, que el pecado es la acción, mas sin embargo el que peca, el que comete esa acción, es porque se ha metido bajo la autoridad del ente, del ser llamado pecado. Por eso lo leímos, ¿verdad? Claramente dice acá: el pecado está a la puerta acechando. ¿Se recuerdan? Les dije que esta es la misma cita, pero es diferente versión. Y tal y como está ahí, así lo dice. Lo único que yo hago es resaltar las palabras que aparecen en amarillo, que son como ciertos comentarios, por así decirlo, dentro del mismo versículo de lo que dice, ¿verdad? Dice acá: si lo haces bien, vamos a leerlo blanco solamente, no serás aceptado, y si no lo haces bien, el pecado se agacha en tu puerta. Vamos acá. El deseo del pecado te tomará, dice, bajo, pero tú debes dominarlo. Explicábamos de que esa te tomará bajo es como que te tomará por sorpresa, ¿verdad? O sea, cuando uno esté ahí cabizbajo, ahí va a llegar el pecado. Pero ahora leamos tal y como lo dice esta versión. Dice: si lo haces bien, creyéndome y haciendo lo que es aceptable y agradable para mí, no serás aceptado, hace la pregunta. Y si no lo haces bien, pero ignoras mi instrucción, el pecado se agacha en tu puerta. El deseo del pecado te tomará bajo sorpresa, por así decirlo, para dominarte, pero tú puedes dominarlo. Y así debe ser el Señor de él, o gobernar sobre de él. Entonces vamos entendiendo esto, de que no se trata nada más de la acción, sino del ser, del ente llamado pecado. Aquí están, como se los explicaba, 5 significados, que son los que están acá, de la palabra pecado. Uno es ofensa, pecar, pecado, pena y ofensor. Solo voy a leer porque recuérdense que esto ya lo explicamos la semana pasada, y mi fin hoy es explicarles el desarrollo, ¿verdad? Ya aquí vamos entendiendo con bases bíblicas, claro está, de que el pecado no es solamente una acción, pero ya cuando lo desarrollemos vamos a entenderlo mejor. ¿Se recuerdan la semana pasada? Les hablé de una cita que dice el hombre del pecado. O sea, ahí lo dice claro, es un hombre, amén, pero no solamente es eso. La palabra pecado significa ofensa, y la palabra ofensa está íntimamente ligada con una
Pecaminosidad, dice, habitual, dando a entender de que el pecado se puede convertir en un hábito. Pero lógicamente esto ya es cuando alguien está influenciado por el ser llamado pecado. Miren, pues algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, es de que existen por lo menos 5 diferentes dimensiones, ¿verdad? Número 1, como lo querramos ver, está debajo de la tierra, ¿verdad? Que es el inframundo. Está la tierra, ya ve, ahí van 2. Está en la dimensión espiritual, que es donde ustedes y yo deberíamos de manejarnos, ¿verdad? Está la dimensión de los cielos, lo celestial, y hay una dimensión que la Biblia le llama más allá de los cielos. Entonces hay 5 dimensiones, en las cuales ustedes y yo de alguna forma tenemos que optar por alcanzar algunas de esas dimensiones, por salir de algunas o escapar de algunas. Entiéndase, lo que está debajo de la tierra, el inframundo, tenemos que salir de esta tierra también. Pero ¿cuál es, por así decirlo, el pase, el boleto para salir? Es la dimensión de lo espiritual. Amén. Por medio de la dimensión espiritual, ustedes y yo pasamos a la celestial, y luego pues cuando la Biblia habla de la instalación del reino eterno, no es en ese cielo, ¿verdad? Sino dice que es más allá de los cielos. Entonces estamos en una, si lo queremos ver de abajo hacia arriba, en una segunda dimensión, pero lo que hagamos aquí en la tierra, en esa segunda dimensión, pues va a definir, ¿verdad? Sí, que Dios nos libre si vamos a parar al inframundo, que es la primera dimensión, o, mis amados hermanos, si por medio de lo espiritual llegamos a esa dimensión celestial, y luego, pues después de la boda del Cordero, después del milenio y después la instalación del reino eterno, algo que va más allá de los cielos. Ok, ¿por qué les menciono todo esto? Porque miren, algo que ustedes y yo tenemos que entender es que como seres humanos, ojo que no estoy diciendo como cristianos, estoy diciendo como seres humanos, muchas, si no es que todas las cosas que nosotros realizamos, las hacemos influenciados o ministrados por espíritus. Por ejemplo, si ustedes y yo tenemos el deseo de orar, ¿creen ustedes que ese deseo es simple y sencillamente humano? Cuando la Biblia muestra que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil, la carne no está dispuesta. Entonces, ese deseo de orar, ¿de dónde viene? Del espíritu. Pero, ¿de qué espíritu? El espíritu de Dios, Espíritu Santo. Va. ¿Y qué es lo que hace en nosotros el querer orar? Si estamos entendiendo de que ese deseo de orar, o sea, no viene de mí, viene del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace en mí que yo quiero orar? La administración del Espíritu Santo. Pero ¿y qué es lo que hace que yo no tenga ganas de orar? ¿Qué es lo que hace que quiero orar, pero qué pereza? ¿Será el mismo Espíritu Santo? ¿Qué será entonces? Lo que estamos hablando puede ser una administración de pecado. Recuerden que el dejar de orar, lo dice la Biblia, es pecado. O sea, si yo no oro, estoy en pecado, estoy cometiendo pecado. Pero ¿de dónde viene? Si se supone de que yo aquí, en el ejemplo que les puse, le dije el ser humano. Ahorita se supone que yo soy cristiano, pero a mí no me gusta orar. Imagínense qué sorprendente. ¿De dónde viene eso? Qué aburrido estar orando. De esto, de la administración, que no es una administración espiritual de parte del Espíritu Santo, sino es una administración de parte de una entidad que sabe que el cristiano que no ora, peca. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿De dónde saco esto? El profeta Samuel dice en una oportunidad, cuando el pueblo viene y le dice a Samuel, tú ya eres viejo, les. Tus hijos no son íntegros como tú. Queremos un rey como las demás naciones. Y viene el profeta Samuel y se pone a orar, a hablar con Dios, y le dice, mira lo que están pidiendo. Ya no me quieren, porque acuérdense que quien nos gobernaba en ese entonces era el profeta Samuel. Ya no me quieren. Y Dios le dice, haz lo que ellos te pidan. Dales el rey. Y en ese momento está el profeta Samuel, que lo están rechazando, y él dice, lejos esté en mí el pecar dejando de orar por este pueblo.
Entonces la Biblia muestra que cuando uno deja de orar, es pecado. Pero como lo vamos entendiendo y de dónde viene esa administración de o la falta de deseo o la pereza o el quiero orar, pero más tarde. ¿Se dan cuenta? O sea, todo, por eso les decía de que lo que nosotros hagamos, muchas de las cosas o todas de las cosas que hagamos, siempre son influenciadas por una entidad espiritual. Aquí ya con nuestras acciones vamos a definir qué entidad nos ministra, si es el Espíritu Santo o alguna otra entidad. En este caso estamos hablando del pecado. Por eso dice acá, pecaminosidad habitual, en que la persona se le convierte en un hábito el estar pecando y aunque quiera dejar de pecar, no puede. ¿Por qué? Porque sigue siendo influenciado por una entidad espiritual que no es de parte de Dios. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? A una dimensión espiritual, pero no una dimensión espiritual que me vaya a llevar a lo celestial, sino a una dimensión espiritual que va a llevar a la persona al inframundo, a lo que está debajo de la tierra. Amén. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el hecho de que, por ejemplo, yo tenga o no tenga ganas de orar, de que a mí me guste o no me guste orar, por el ejemplo que ponemos, o sea, no se define en que soy yo el que no quiere, en que soy yo el que no puede, sino que si yo tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo, es por las influencias. Así de simple. Miren, el día de ayer, bueno, a ustedes se los prediqué. Si ustedes se recuerdan, les prediqué del tema los ciclos viciosos. ¿Se recuerdan de ese tema? En ese tema explicábamos 4 ciclos, ¿verdad? De que se van agrandando. Y el primer ciclo era de que el pueblo de Israel hizo lo malo y escogió. Entonces ¿qué escogió? Escogió algo que no le agradaba a Dios, porque así lo dice en la cita que leíamos, y pues se apartaron del Señor, pero hicieron lo malo y ellos escogieron. En la etapa que nosotros estamos, mis amados hermanos, somos nosotros los que decidimos qué hacer y qué no hacer. En esta tarde, ¿por qué estamos acá? Porque lo decidimos, escogimos estar acá, pudiendo estar en otro lado. Recuérdense que todo platicó pastor, mi esposo, bueno, aquí estamos. ¿Por qué? Porque lo escogimos, lo decidimos y aquí estamos. Pero también pensemos, bueno, el día de hoy podía estar, pero no estoy. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo escogí no estar, o porque yo escogí estar en otra parte. Es lo mismo. Amén. Entonces les digo esto, tenemos que escudriñar nuestras vidas, mis amados hermanos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que el ser humano tiene que aprender a escoger. Pero lamentablemente el ser humano siempre escoge lo que más le agrada, lo que más le conviene. Yo les digo algo, nosotros con mi esposa, bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? No es algo que se les tenga oculto, pero los primeros meses acá nos costó, como tal vez ustedes no se lo imaginan o tal vez no lo han pasado, tal vez lo digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son de acá, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a vivir acá en esta nación, mas sin embargo nosotros no. Imagínense, apenas vamos a cumplir, o ya cumplimos 4 meses de estar acá, y los primeros 3 meses, les pudiera decir yo, fueron difíciles, en todo el sentido. Pero hubo algo que les digo que el apóstol habló con nosotros, porque pues venimos acá para abrir una obra, ¿verdad? No para buscar trabajo, sino para abrir una obra. Y él nos dijo que él quería que nos congregáramos. Y yo le dije, yo quiero congregarme. Y hasta la fecha, les digo, no hemos dejado de congregarnos. ¿Y en dónde queda la iglesia? Sí. En San José. Más allá de San José. Ustedes se conocen, ¿verdad? Yo digo San José. ¿Y creen ustedes que hemos dejado de congregarnos? Tibás, ¿no? Sí, en Tibás. No hemos dejado de congregarnos. Pregúntenme cómo ha estado nuestra economía. No ha estado bien. Mas sin embargo, el deseo, uno escoge qué es lo que quiere. Y ahí uno, sin darse cuenta, mis amados hermanos, le está dando la espalda a Dios. Y ustedes y yo podemos pensar, es un domingo, es un día, sí, pero ¿cuántos días, si lo queremos ver en días o en tiempo, le bastó al hombre y a la mujer para cometer el pecado que cometieron en el huerto? Una decisión, algo que escogió. Entonces se los comento, ¿por qué? Porque todo lo que uno hace, lo hace influenciado o por el Espíritu Santo o por cualquier otra cosa. Amén. Entonces uno es el que escoge estar o no estar.
Decir no puedo es bien fácil, pero les aseguro que otras cosas sí las podemos hacer. ¿Por qué? Porque escogimos. Entonces, en este punto les digo, hay cosas que para nosotros pudieran parecer que no son pecado, pero en el ejemplo, y como les repito, ya se los prediqué acá, ¿cómo terminaron, mis amados hermanos, los israelitas después de que ellos hicieron lo malo y escogieron? Dice la Biblia que terminaron siendo condenados. ¿Por qué? Por hacer lo malo. Pero ¿qué fue lo que les valió a ellos? Que les contaran eso que hicieron como malo, el que escogieron. ¿Y qué escogieron? Dice la Biblia que escogieron algo más placentero que las cosas de Dios. Así lo dice. Y si ustedes y yo nos escudriñamos, mis amados hermanos, y siendo así sinceros, como seres humanos, como personas que no manejan una vida espiritual, digámoslo así, 100%, hay cosas mucho más placenteras que estar sentados aquí escuchando a un guatemalteco. Si lo escudriñamos sinceramente, hay cosas mucho más placenteras. Mas sin embargo, como la Biblia lo dice, no todo conviene, ¿verdad? No todo edifica. Mas sin embargo, lo que estamos haciendo acá nos conviene, nos edifica. Y ahí viene donde yo les marco la diferencia en el que uno es el que escoge estar o no estar. Y conforme ese desarrollo se va marcando la diferencia entre una oveja y un ministro. ¿En qué? En que la oveja pues siempre ve su condición. La oveja siempre ve. Dice que la visión que tiene la oveja es muy corta. Si logra ver unos 3 metros, mira mucho. Entonces imagínense tener una visión de 3 metros. Entonces creo que andaríamos caminando así. Pues así es la oveja. Mas sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia muestra? Cuando el Señor hace un llamado ministerial, alza los ojos. No sé, no lo he medido, tal vez alguien lo sabrá, tal vez estará ahí en internet, pero imagínense ustedes 3 metros, ¿verdad? Aquí, pero ¿qué tanta distancia habrá desde acá al cielo? Y lo logramos ver. O sea que la visión que uno tiene no es pequeña, pero ¿por qué se puede convertir en pequeño? Según las decisiones que uno toma. Miren, me estoy deteniendo demasiado acá, mis amados hermanos. Entonces ahí están los significados. Ya no los voy a leer porque a mí ya se me fue el tiempo. Y yo quiero desarrollar el tema. Quiero terminarlo también hoy para poder ministrar la Santa Cena. Entonces la palabra acechando, que como lo decía acá, dice: el pecado está a la puerta acechando. Estos son los significados. Significa agazaparse, y pone el significado ahí, con todas, dice, las 4 patas encogidas como un animal reclinado. Bueno, ahí les coloqué una imagen, ¿verdad? Pero cuando vemos esta otra imagen, como lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, si uno mira al animal, qué bonito, qué animal más lindo, pero que se le encuentre uno enfrente así, ahí sí no. Entonces, ¿por qué un animal se pone así? Como lo dice acá el significado, agazapado en sus 4 patas, porque cuando está así, los animales, bueno, de hecho nosotros también los seres humanos lo tenemos, hay un músculo que se llama jarrete, que es el que le da la fuerza y la estabilidad al cuerpo, pero en los animales es un músculo demasiado fuerte que hace que ellos puedan brincar, o en los caballos correr a la velocidad que corren. Es ese músculo. Y en el caso de estos animales que se agazapan, ese músculo tiene una gran fuerza que hace que puedan ellos no volar literalmente, ¿verdad? Pero cuando brincan pareciera como que están volando. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo la Biblia compara el pecado. Lo compara acá, como lo vemos cuenta, agazaparse, dice, con todas las 4 patas encogidas, como un animal reclinado. Y así es como pues la Biblia compara al pecado. Dice acá esta cita, 1 de Juan 3:4, el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ok, eso fue lo que ya vimos, y ahora es aquí en donde quiero que empecemos el día de hoy. Ahí vamos a ver, mis amados hermanos, cómo la Biblia describe, ¿verdad?, al pecado, y en esta cita que vamos a leer, lo describe como un hombre de pecado. Amén. Recuérdense cuál es el tema, ¿verdad? El ente del pecado. O sea, en otras palabras, la personalidad, el ser del pecado, el ser llamado pecado.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer punto? Cómo la Biblia nos demuestra de que el pecado se puede tipificar en un hombre. Ojo, cuando leemos esta cita, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está hablando del anticristo. Amén. Pero ustedes y yo pudieran pensar, solo es el anticristo. Pero con muchas, mis amados hermanos, de nuestras acciones, lamentablemente, por eso es la importancia de que ustedes y yo, espiritualmente hablando, crezcamos, que nos desarrollemos, que vayamos anhelando algo más. Es como la Biblia lo compara, ¿verdad? Como cuando uno es bebé, cuando uno es un recién nacido, por naturaleza, ¿cuál es el alimento que lo sustenta a uno? La leche materna, ¿verdad? Pero conforme va creciendo, ¿se imaginan ustedes que a la edad que todos tenemos, siguiéramos todavía con la leche materna? Yo creo que hasta nuestras madres les diera vergüenza, ya quítate de aquí. Pero conforme el niño va creciendo, no solamente el niño va pidiendo, sino los padres se van dando cuenta que la leche materna ya no los sacia. O sea, hay que darle algo más, ¿sí? Pero ¿en qué se echa de ver? En que va creciendo. Pero y si no crece, acuérdense lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo les traía vianda, pero me doy cuenta que en medio de ustedes aún hay celos, rencillas, pleitos, contiendas. Se guardó la vianda y les empezó a dar leche. Les empezó a explicar que tenían que crecer espiritualmente, si no nunca iban a desarrollarse para poder ser, entendámoslo, un apoyo, una columna, un ministro, o poder desarrollar, si no ministerios primarios, ministerios secundarios como por ejemplo la alabanza, la intercesión, el servicio dentro de una congregación. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas, lamentablemente, de las cosas que el ser humano hace, no es que se convierta en el anticristo, porque anticristo solo hay uno, ¿verdad? Pero sí muchas de las actitudes, de las acciones, estamos hablando del pecado, que se realizan, son como que fueran la plataforma o la manifestación para el anticristo. Y hay algo bien delicado, mis amigos. Bueno, leamos la cita, vean, dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, nadie, dice, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿qué dice ahí? El hombre de pecado. Entonces ahí está, mis amados hermanos, de que el pecado no es solamente una acción. Según esta cita que dice que el pecado es un hombre, pero como repito, ese hombre del cual está hablando ahí es el anticristo. Dice el hijo de perdición. Lógicamente, ¿verdad? Aquí hay algunos significados de la palabra hombre y de la palabra pecado. Al ver esto, mis amados hermanos, repito, ustedes y yo pudiéramos decir, bueno, pero definitivamente yo, el anticristo, ni cerca de serlo soy, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando nos escudriñamos, la misma palabra, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno ve que en la casa, por ejemplo, algo que vio tan común acá en Costa Rica es que hay demasiadas hormigas por todos lados, ¿verdad? Y a veces uno quiere pues erradicarlas, entonces uno compra, por así decirlo, un anti-hormigas. ¿Y qué es lo que se busca con ese anti-hormigas? Pues que se vayan de la casa, ¿verdad? Pues liquidarlas, matarlas, y haciendo uno exagerado y extremista, ¿verdad? Entonces un anti es algo que va en contra, pero no solamente va en contra, sino que también busca matar. Y cuando se habla de el anticristo, lógicamente no va a poder matarlo, pero sí es algo que se va a oponer, es alguien que va a ir en contra, y como no puede con él, porque definitivamente con Cristo no va a poder, ¿con quién creen ustedes que sí va a poder? Pues miren, de alguna forma pudiéramos pensar, está correcto decir nosotros, pero de alguna forma tampoco está correcto. ¿Por qué? Porque si dijéramos, bueno, él sí va a poder con nosotros, eso significa de que ¿por qué pudo dominarnos? Porque también nosotros fuimos parte de anticristo. Porque en más de algo íbamos en contra de lo que está constituido por Cristo, y esa es la plataforma para que Él se manifieste. O sea, cuando digo esto, los anticristos, mis amados hermanos, que van a ser muchas personas que van a ser la plataforma para que se manifieste el anticristo, con esto espero darme a entender, no estoy diciendo que hay por todos lados anticristos, ¿verdad? Hay un solo anticristo, pero ¿por qué utilicé la palabra anticristos? Porque muchas personas que estudian en el Evangelio
le van a dar la espalda, se van a convertir en apóstatas y como tal van a ser pequeños anticristos que van a servir para que el anticristo se manifieste. Amén. ¿Por qué? Por ciertas actitudes que se echan de ver, de que se dice ser cristiano, se dice ser cristiana, pero sus actitudes son de un anticristiano, de una anticristiana, y todo como consecuencia de que el pecado, lo estamos viviendo ahí, se manifiesta como un hombre, pero también se puede manifestar en nosotros como seres humanos, como hombres, entendámoslo así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues definitivamente reconocer y enfrentar todo aquello que pudiera estarnos estorbando, que nos lleve a cometer pecados si así fuera el caso. Entonces miren, pues, ¿cuál es el problema, mis amados hermanos, con esto del pecado? Es de que lamentablemente tanto la gente que no tiene a Cristo en su corazón, los impíos, que los impíos son otro tipo de gente, ¿verdad? Los pecadores y los cristianos también pecan por igual. No debería de ser así, porque la Biblia dice en uno de los libros del apóstol Juan que el que ha nacido de nuevo, dice, no practica el pecado. Ya, una cosa es, mis amados hermanos, de que nosotros ignoremos ciertas cosas, porque no sé si lo traigo ahí, pero yo creo que no, uno de los significados que tiene la palabra pecado, porque también tiene sus niveles, ¿verdad? Es error. Entonces, un pecado es un error es un pecado, y errores, mientras que seamos seres humanos, vamos a seguir cometiendo. Pero estos son algunos tipos de errores, como cuando el Señor Jesús, por ejemplo, le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué se los lavó? Si Él dice, ustedes están todos limpios, pero es necesario que se laven los pies. ¿Por qué? Porque por medio, mis amados hermanos, de el diario vivir, uno se contamina. Uno resulta cometiendo ciertos errores, de los cuales la Biblia dice, hay pecados que no son de muerte, pero no porque no sean de muerte, no son pecados, son errores. Por ejemplo, vamos tal vez en el bus, en la calle, en el lugar donde estudiamos, trabajamos, qué sé yo, y empieza a sonar alguna canción, ¿verdad? Y cuando sentimos, yo ya la estoy cantando, ¿se deleitan ustedes si les ha pasado en cantar esa canción, una canción mundana? Sí se deleitan, porque si se deleitan eso es pecado. Pero si uno está, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Eso ya es un error. No es un pecado de muerte, pero sí es un error, pero sí es un pecado. Ahora que yo venga, y como le decía, y yo sí me deleite escuchando música mundana, cargue música en mi teléfono, en la computadora, y yo mismo vaya a mi casa y la busque y la escuche, eso se le llama practicar el pecado. Y la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Cometer errores, seguimos siendo seres humanos. ¿Qué nos toca? Limpiémonos los pies, ministrémonos. Amén. Esa es la importancia, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que el hombre de pecado que estamos hablando, el anticristo, no se manifieste y que en nuestras vidas él no tenga parte. Cuando Jesús estuvo por ascender, él dice que está por irse, ¿verdad? Pero que se iba a ir ya, porque Satanás estaba por manifestarse, pero que Satanás no tenía parte en él. Entonces, ¿por qué Jesús pudo ascender al cielo? Porque no había parte de ningún tipo de pecado en él. Pero si hubiera habido algún tipo de pecado, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no entra carne ni sangre, que se le dieron al ser humano como consecuencia del pecado que cometieron el hombre y la mujer en el huerto. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, de lo que ustedes y yo tenemos que cuidarnos es de que en algún momento cometamos un pecado. Les puse un ejemplo con la música, ¿verdad? Bueno, yo escuché esta música y me gusta y ahora la voy a andar buscando. Entonces, cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice, las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Vean que no dice las grandes zorras. ¿Por qué? La Biblia muestra que hay que cuidarse de las pequeñas zorras. Porque las zorras grandes lo que buscan es el fruto. ¿Por qué? Porque como son grandes, pues solo se paran sobre el árbol, ¿verdad? Y se comen el fruto. Pero las pequeñas, ¿qué creen ustedes que buscan?
también buscan el fruto, pero como son pequeñas y no pueden alcanzar, entonces se van a la raíz. Pero ¿cuál es el fin de irse a la raíz? Botar el árbol. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el fruto. O sea, buscan lo mismo, pero por así decirlo, trabajan de una forma diferente. Porque las grandes solo se comen el fruto. Las pequeñas también lo quieren, pero como no alcanzan, botan el árbol. Por eso dice que hay que cuidarse de las pequeñas zorras, pequeñas cosas. Cosas que ustedes y yo pensamos, una canción, esto es insignificante. Pero cuando uno venga a sentir, ya tiene el teléfono lleno de música mundana. Es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De eso es lo que tenemos que cuidarnos. Amén. Porque de lo otro, estamos en el mundo. Por ejemplo, si uno se sube a los buses, yo pensaba que aquí no lo hacían, pero ahora ya me di cuenta que sí lo hacen. También los pilotos en los buses andan con música, ¿verdad? Ustedes se suben al bus, le pueden decir al piloto, mire, yo soy cristiano, apaga el radio, por favor. No se puede. Me bajan del bus. ¿Verdad que sí? O lo bajan del bus, o los ríos se burlan de uno, váyase en el otro. Es algo ilógico. Uno se sube a un taxi, se sube a un Uber o un Didi, lo que sea, y le puede decir, mire, apaga el... No se puede, lo bajan a uno. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos evitar escuchar cierto tipo de música, ¿verdad? Pero sí debemos de evitar que eso nos contamine y luego esa canción mundana, qué bonita, llega uno a la casa y se pone a buscarla. Entonces eso ya es un detalle de que por no cuidarse de los errores o las pequeñas cosas, uno puede resultar con ciertas actitudes del hombre de pecado que puedan hacer que se manifieste el anticristo. Bueno, espero estarme dando a entender. Entonces miren, pues cuando dice la Biblia hombre de pecado, aquí están los significados de la palabra hombre. Vean acá, dice con cara humana. Me gustó esto, por esto lo resalté, porque fue lo que hablamos de la palabra ente, un ser real o imaginario. Y aquí dice que la palabra hombre significa un ser humano, ¿verdad? Pero yo le puse ahí un ser. Del pecado, démonos cuenta, es un ser, mis amados hermanos. Lo dice la Biblia, lo dicen los significados y no es solamente una acción. Vuelvo a repetir esto, cuando uno comete pecado, ¿por qué lo comete? Porque ya se dejó dominar por el ser llamado pecado. Amén. Gente, hombre, humano, varón, pero ahora dice pecado. El hombre de pecado, significa la palabra pecado, pecar, pecado, pecaminoso, pecar, pero yo resalté nada más ese, culpa. Entonces, ¿cómo puedo yo, mis amados hermanos, identificar en mi vida si ya hay una manifestación de este hombre de pecado, que es el anticristo, pero que también puede manifestarse? Porque recuérdense que dice varón, ser humano, o sea, nosotros somos seres humanos también. Y aunque en esa cita que leímos habla específicamente del anticristo como hombre de pecado, un ser humano, mis amados hermanos, sin Cristo y deleitándose en el pecado, también puede ser un hombre de pecado. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado, está lleno de inmundicia. Ayer platicábamos, como les digo, en el discipulado allá de Grecia, y alguien me hacía una pregunta, y yo busqué unas citas en donde la Biblia dice que los impíos desde el vientre, desde la matriz, ya se han apartado. O sea, ni han nacido y ya se han apartado. ¿Y por qué pudiera pensar uno? Por los padres que uno tiene. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Solo les digo esto, ¿por qué? Porque una de las ministraciones del hombre de pecado o del ente de pecado es que la persona que está bajo esa administración se sienta culpable. Pudo haber cometido, qué sé yo, hace tantos años, X error. Pasaron los años, pero se sigue sintiendo culpable. ¿De dónde viene eso? Si se supone que la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. ¿Y creen ustedes que ese bendito abogado va a perder? No va a perder ni un caso. Pero ¿y por qué si yo cometí el error? ¿Por qué pasan los años y todavía sigo teniendo culpa? Por esto, porque hay una administración de este ser llamado pecado que no me va a querer soltar y me va a querer tener toda la vida con culpa. ¿Y saben qué es? ¿Qué es? Vamos a avanzar. ¿Cuál es uno de los errores de la culpa? Miren, yo conocí una persona ¿cómo decir? Bueno, el asunto es que en alguna oportunidad
yo prediqué un tema, y yo no sé si esta frase la utilizan acá, pero ya en Guatemala sí. Cuando alguien está, por ejemplo, haciendo algo, pero alguien sabe lo que está haciendo y no dice nada, allá le decimos tapadera. Tapadera, vos sabías y no dijiste nada. ¿Cómo le dicen acá? ¿Igual o no? Tapadera no, pero sí que tapa, Pero sí la idea de la tapadera sí la entendemos. Entonces algo de eso estaba pasando, ¿verdad? Y vine yo en un tema y yo dije eso, que muchos padres parecían tapadera de sus hijos, porque bien saben lo que están haciendo y no nos buscan. Le dije yo a nosotros, refiriéndome a mi esposa y a mí, para ayudarle a sus hijos. Y así pasó. De repente vino alguien y habló con la pastora que eso que yo había dicho, dice que fue para esta persona como una confrontación, y se imaginó, dice que tenía mi cara ahí frente a su cara y que yo le estaba diciendo tapadera. Ok, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué esta persona, bueno, estamos aquí todavía, ¿verdad?, en la culpa? ¿Por qué esta persona dijo eso? Porque por cuanto ella, la madre, estaba cometiendo un error, estaba viendo que la hija estaba cometiendo también un error, pero la culpa no la dejaba ponerle un orden a su hija. ¿Por qué? Porque a la hora que ella viniera a querer ponerle en alto a su hija, la hija tenía también autoridad para decirle, pero vos estás haciendo lo mismo. La culpa. Entonces este es el gran problema cuando alguien está bajo la influencia del hombre de pecado, del pecado, no la acción, sino el ser que se siente culpable, y eso hace que no tenga autoridad para poder ponerle un orden a los demás. ¿Por qué? Porque él mismo no tiene un orden. Entonces, contra la culpa, mis amados hermanos, hay que pelear. Errores, creo que todos hemos cometido. Si nos ponemos a comparar los errores según la Biblia, no según lo que yo digo, como que mientras, con todo respeto lo digo porque así lo dice la Biblia, como que mientras más viejos somos, nuestros pecados son peores. ¿De dónde saco yo eso? De aquello que dice, ¿verdad?, que encontraron a una mujer en el acto de adulterio y el Señor dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Que los más viejos se fueron primero. ¿Por qué? Porque como que mientras uno más viejo es, más errores graves ha cometido. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, con la culpa no es algo que se tiene que aprender a lidiar. No, la culpa hay que echarla fuera. ¿Por qué? Porque es la administración de un ente, de un ser llamado pecado. Amén. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Amén. Bueno, ahora vamos a avanzar. Entonces, bien, ya vimos que la Biblia habla de un hombre, ¿sí? Ahora aquí habla de un cuerpo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Hablar de un hombre a hablar de un cuerpo. ¿Por qué? Porque se supone que si está hablando de un hombre, está hablando de un varón. Pero si habla de un cuerpo, o sea, puede ser cuerpo femenino o cuerpo masculino, ¿verdad? O puede ser el cuerpo de un animal, pero es un cuerpo. Amén. Entonces ven aquí ya un ejemplo más de que entonces, mis amados hermanos, en el pecado, o sea, no es solamente una acción. El pecado, ya lo vimos, es un hombre, pero también tiene cuerpo. Amén. Vean pues, ¿qué dice acá? Yo quiero terminar el tema. Tengo todavía buen tiempo para terminarlo. Romanos. Miren, yo les aconsejo que lean, si lo quieren hacer, ¿verdad? Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Lean esos 4 capítulos. Habla mucho y si lo leemos vamos a aprender mucho acerca del pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, lo vamos a decir así, él habla del pecado, pero él habla del pecado como una acción, y está correcto, porque lo estamos viendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando habla del pecado, él no habla del pecado como una acción, sino él habla del pecado como una persona, como que el pecado fuera una persona. Por eso dice acá un cuerpo de pecado. Vean qué es lo que dice. Romanos 6:6 dice: sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado por él, a fin de que fuera destruido, ¿qué dice? Este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Avancemos, vamos a ver acá algunos significados. Aquí está el significado de la palabra cuerpo, y aquí está el significado de la palabra pecado.
Qué bueno. Básicamente, si le pusieron atención, vamos a regresar acá. El significado de la palabra, mejor dicho, la palabra pecado en griego es hamartía. Y aquí es la misma. Solo que tomé otros conceptos y otros significados, pero al final vamos a hablar de lo mismo. Entonces vean, pues, cuando dicen un cuerpo de pecado, aquí está, la palabra cuerpo significa cuerpo, escuchen, como un todo completo, pero también habla de un esclavo, habla de algo corporal, de un cuerpo o de un cadáver. Entonces acá nos vamos dando cuenta cuál es el fin de que el pecado, si lo queremos entender así, se posesione o que ministre un cuerpo, o que sea esclavo, o que sea un cadáver. Entonces miren, el problema con el pecado, mis amados hermanos, lo acabamos de leer acá. Dice acá, de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, el fin del pecado, y es por eso lo que mencionábamos la semana pasada, que mucha gente no puede dejar de pecar, y a los ojos de uno, lo que alguna gente hace es malo, porque lo vemos desde el ángulo de vista de la Biblia, y sabemos que es malo, pero a los ojos de ellos están haciendo las cosas normales. ¿Por qué? Porque son esclavos, son un cadáver, porque su espíritu está muerto. Y si su espíritu está muerto, díganme ustedes, ¿quién los va a redarguir? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y si tienen el espíritu humano muerto, ¿quién los va a redarguir? O sea, ¿qué influencia van a permitir que los ministre para que reconozcan su condición? Ninguna. ¿Por qué? Porque el vínculo, digámoslo así, en donde tiene que venir el redarguir del Espíritu Santo, está muerto. No hay. Entonces, este tipo de gente no va a poder reconocer su condición. ¿Por qué? Porque han prestado su cuerpo para el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues saber para qué utilizamos nuestro cuerpo. Miren, la Biblia dice que todo aquel que toma su cuerpo, está hablando del cuerpo literal, y lo hace uno con una ramera, ¿creen que quedará sin algún daño? No, va a sufrir las consecuencias de haber tomado su cuerpo y haberlo utilizado para algo que no debería de haberse utilizado. En este caso, el pecado. Vean. Entonces, ya leímos estos significados. Ahora vamos a ver este concepto que da acá acerca de lo que es el pecado. Dice, en este pasaje, ¿verdad? 6.6, el pecado es mencionado como un poder organizado, actuando por medio de los miembros del cuerpo. Aunque el asiento del pecado esté en la voluntad, eso es el alma, el cuerpo es el instrumento orgánico. En la siguiente cláusula y en los siguientes pasajes, por eso les decía, ¿verdad? Lean Romanos capítulo 5 y capítulo 8. Entonces, a esto hace referencia acá. En los siguientes pasajes que se citan, el pecado es por el apóstol Pablo personificado. O sea, el apóstol Pablo ve el pecado como una persona, no como lo ve el apóstol Juan, pero los dos están correctos, que el apóstol Juan ve el pecado como una acción, pero el apóstol Pablo lo ve como una persona. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver. Quedan 1, 2, 3. 3 me quedan. Ahora vean esto. Relación con el pecado. O sea, mis amados hermanos, nadie puede tener una relación con un ser que no existe, con algo que no existe. Para tener una relación, aunque sea un animalito, pero tiene que existir, ¿sí? ¿Qué pensaríamos nosotros? A ver, respóndanme esto. De alguien que me diga que tiene un amigo imaginario y que el amigo imaginario lo visita y le habla y le cuenta y le dice, ¿qué pensarían de esa persona? Que está loco, que está endemoniado. ¿Verdad que sí? O está loco, o está endemoniado, o está drogado, o está borracho. Sí, no sé. ¿Sí? Eso es lo que pensaríamos. Y la Biblia habla acá de una relación con el pecado. O sea, nadie puede tener relación con alguien si no existe. O, como lo decía Angélica, ¿verdad? O si la tiene y podemos pensar y no existe. Acuérdense que el significado de la palabra ente también era un ser imaginario. Bueno, entonces está loco, no está en sus cabales, o está endemoniado, o está drogado, o está borracho.
Porque los borrachos, mis amados, bueno, los drogados, los drogadictos también, eso de que ellos dicen que es que yo miro que me persiguen, ¿qué creen ustedes que eso es mentira? No, eso es cierto. Ellos están viendo literalmente que los están persiguiendo. ¿Por qué? Porque andan un montón de demonios buscando matarlos. Porque si ellos mueren así, esa alma les pertenece y no le pertenece al Señor. La Biblia muestra que cuando Lázaro murió, la Biblia dice que ángeles se lo llevaron. Pero también cuando hay gente pecadora que muere, hay muchas, mis amados hermanos. Cuando alguien muere, hay una batalla espiritual que los familiares no la perciben, pero ahí está. ¿Por qué? Porque en las últimas el enemigo todavía quiere ver si rescata esa alma. Por eso es que yo les digo, cuando a mí, no sé si decirle invitación, ¿verdad? Pero lo voy a decir así, cuando me invitan a predicar en un velorio, o sea, yo no puedo asegurar y decirles a los que están acá que reciban consuelo porque el que está aquí muerto ya está con Cristo. ¿Qué me garantiza a mí que está con Cristo? No me garantiza nada. Bien, le voy a poner pausa a esto. Tuvo la persona con el pecado. No se sabe. Entonces lo que sí ustedes y yo tenemos que estar conscientes, mis amados hermanos, es de que, bueno, leamos lo que la Biblia dice, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, pero ¿qué dice? Sin relación con el pecado. Amén. Para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces démonos cuenta, ahí nos muestra la Biblia que el Señor Jesús no tuvo relación con el pecado. Bueno, y el ser humano, lamentablemente, a veces tiene más relación con el pecado que con Cristo mismo. Amén. Vean lo que significa y la palabra relación. Vean, como siempre, vean, lo que yo resalto es lo que más me llama la atención. Dice que la palabra relación significa correspondencia. Entonces nadie puede tener una relación si no le corresponden, ¿verdad? Hay gente, no sé si les ha pasado o no, a la que uno saluda, por ejemplo, buenas tardes, y no me saluda. Al otro día, buenas tardes, y no me saluda. ¿Lo vamos a seguir saludando? Yo creo que es lógico, ¿verdad? Ya no, pero sí buenas tardes. Y a mí me pasó. Yo pasaba por ahí en Grecia, y bajaba y había un señor que casi siempre se mantenía así, allá afuera, con un sillón, y yo, mucho gusto, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. De repente, que le va bien, caballero. O sea, ya el saludo ya fue diferente. ¿Por qué? Aunque no existía una relación, pero ya en ese saludo había correspondencia. ¿Ya? O conexión que hay, dice, entre dos o más cosas. Entonces vean que es una relación, es una correspondencia. Amén. El otro significado acá dice que es trato o unión que hay entre dos o más personas, o vean eso, entidades, y es lo que estamos hablando, un ente. El pecado es un ente o una entidad, y aquí está hablando claramente. Hasta ahorita estoy viendo eso porque yo solo me senté en la palabra unión, pero hasta ahorita lo estoy leyendo bien. Una unión entre dos entidades. ¿Cuál puede ser una entidad? El pecado y yo la otra. Entonces que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Y por último, aquí en ¿verdad? La palabra pecado es la misma palabra que estamos hablando, pero tienen cualquier cantidad de significados. Entonces escogí diferentes para cada uno, pero la palabra es la misma. Ahora ven aquí cuál es el significado de esa palabra pecado. Ser malvado. O sea, ahí está, miren, se dan cuenta, todo nos va correspondiendo, todo nos va dando el testimonio de que el pecado no es solamente una acción, es un ser. Amén. Bueno, es un ser malvado y también lleva a la persona a un estado de pecaminosidad. Pero vamos a avanzar. Me quedan 2 puntos nada más y termino. Tengo buen tiempo todavía. Bueno, ahora dice acá, vean esto otro. El pecado da a luz la muerte. Pues si ustedes y yo lo vemos de una forma literal, o sea, ¿puede dar a luz a alguien que no tenga cuerpo? ¿Puede dar a luz a alguien que no haya tenido una relación? No se puede, es ilógico. O sea, el único que conocemos así es el Espíritu, es al Señor Jesús, que no fue una relación entre hombre y mujer, ¿verdad? No fue una relación espiritual ahí, amén. De ahí para allá, nadie, todos
los seres, no me refiero solamente a los seres humanos y entidades de algún vientre tuvieron que haber salido. Amén. Entonces acá la Biblia muestra claramente que el pecado da a luz. Amén. Pero ¿qué es lo que da a luz? La muerte. O sea, el fruto del pecado, si lo queremos ver así, es la muerte. Y como lo venimos ahí trayendo en esa secuencia, nadie puede dar a luz si no tiene un cuerpo. Nadie puede dar a luz si no tiene un género. Acuérdense que se hablaba de un hombre. Nadie puede dar a luz si no tiene también, en el punto anterior, era acá, una relación. Amén. Y aquí entonces, para que el pecado dé a luz, se tiene que tener una relación. Ya voy a ir terminando. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Amén. Vean esto acá. Ahora vamos a ver los significados de dar a luz. Y aquí la palabra muerte. Ya no es el pecado, ¿verdad? Porque el pecado lo hemos venido hablando. Dar a luz significa engendrar, dar a luz, producir, dar. Se usa de la concupiscencia dando a luz el pecado. Pero cuando se habla de concupiscencia, ahí está hablando de los malos deseos que nosotros tenemos. Miren, pues perdónenme, hermanos, les voy a demostrar mis malos deseos. Pero yo no sé qué tan agradable les sea a ustedes, por ejemplo, cuando estamos en la parada del bus o ya recostados a punto de dormir y pasan aquellas personas con una moto haciendo un gran ruido. O sea, ¿les es agradable? ¿Qué son? En absoluto. A veces yo digo, Dios mío, permite que se vayan a reventar la... Ay, perdóname, Señor, por favor. ¿Es un mal deseo o es un buen deseo? O sea, no nos hagamos, ¿verdad? Es un mal deseo. En el momentito me dan ganas de eso, de que se vayan a estrellar ahí, que dejen de estar molestando. Pero luego, Dios mío, perdóname, no es correcto. Pero imagínense, ¿verdad? Lógicamente no va a pasar. De que, bueno, empezó ese mal deseo, esa es la concupiscencia, de que se vayan a estrellar. Y que a la próxima yo identifique, es el que pasa ahí por la casa y le pongo una trampa para que se vaya a estrellar. Está a luz, la muerte. Entonces el mal deseo puede controlarse, pero se le llama concupiscencia. También, entonces, de esos deseos, mis amados hermanos, yo ya les puse uno que a mí me pasa porque me altera, pero cuando uno ya está durmiendo ahí en la casa, ustedes ya conocen, ¿verdad? Se dan cuenta que la calle está casi enfrente y pasan, la agarran eso como una autopista, y lo que más me enoja es que a veces se despiertan mis hijos. Se despiertan asustados, me dan ganas de, ya saben ustedes de qué, ¿verdad? Pero hay que controlarlo. Pero ahora vean esto, la palabra muerte. Este me llamó la atención, ¿por qué? Mortal, pudiéramos decir, es bonito, ¿verdad? Pero cuando habla de mortandad, o sea, no es lo mismo decir muerte a decir mortandad. ¿Por qué? Porque decir muerte, bueno, se murió. Pero cuando se habla de mortandad, es lo que pasó con la pandemia, de que se murió uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque hay mortandad. Y esto es lo que viene a hacer, mis amados hermanos, cuando el pecado da a luz. Esto es lo que viene a hacer. O sea, no viene a hacer solamente que se muera uno, sino ministra mortandad, pudiéramos pensar, en el ser humano, en el cristiano, mejor dicho. Pensemos, mortandad, o sea, se van muriendo varias cosas. Pensemos, ayúdenme a pensar. El pecado da a luz la muerte en la vida de un cristiano y empieza a haber mortandad. ¿Qué se le va a empezar a morir al cristiano? Varias cosas, por ejemplo, la fe, muy bien. ¿Qué más? Las ganas de orar. ¿Qué más? Las ganas de ir a la iglesia. Las ganas de congregarse. ¿Se dan cuenta cómo el pecado estorba prácticamente toda la vida? O sea, por eso les digo, no es lo mismo decir muerte a decir mortandad. ¿Por qué? Porque se le va muriendo una tras otra, tras otra, tras otra. Tanto es así que se le termina muriendo el espíritu humano y se convierte en un impío. ¿Por qué? A la otra. Exacto, porque hay mucha gente, mis amados hermanos, que no quiere saber nada ni de la iglesia, ni de los cristianos, ni de Dios, como que Dios le hubiera hecho algo por esto, porque cometió algún pecado y empezó un proceso de mortandad. Espero que el Señor los ayude a ellos y nos libre a nosotros de caer en eso. Amén. Bueno, yo creo que este es el último, vamos a ver. Sí, este es el último. El pecado muere, miren esto, y revive.
¿Sabes? Parece un gato, hermano. Que por más que uno lo quiera matar, no se muere. Pero bueno, esto se los quiero explicar. ¿Por qué el pecado revive? ¿Quién tendrá que ver con que el pecado reviva? Si se supone que si yo ya acepté a Cristo, la Biblia dice, he aquí todas las cosas son hechas. El que está en Cristo nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿por qué el pecado tiene que revivir? Si se supone que ya estoy con Cristo. Por lo mismo, mis amados hermanos, los malos deseos, muy bien, por los mismos malos deseos. Uno empieza otra vez con cositas, como aquella famosa frase, ¿verdad? De cuando está la esposa y está molesta con el esposo, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿A qué será eso? Un mal deseo, haciendo un mal deseo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que el pecado vuelve a revivir. Bueno, y no se supone que ya estaba muerto, pero ¿quién? Por eso les coloqué esa imagen ahí, como que el pecado está pidiendo auxilio. ¿Y quién lo saca? Uno mismo, con sus malos deseos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vean pues, Romanos capítulo 7, versículo 8 y 9, vamos a leer, dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado, ¿qué dice? Está muerto. Pero vean qué dice el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero el mandamiento, vamos a leer aquí mejor. Pero venido el mandamiento, ¿qué dice? El pecado revivió y yo morí. Entonces, miren, como digo, parece que fuera un gato, hermano, el pecado. Pero ¿por qué, mis amados hermanos, el pecado revive? Por los malos deseos. Porque muchas veces uno, en lugar de tener gracia, tiene legalismo, es cuadrado totalmente, ¿verdad? Y no da la oportunidad de arrepentimiento a la persona, y a veces juzga a uno desde su nivel espiritual, pretendiendo ser uno espiritual, juzga al que está empezando, y dice la Biblia, pretendiendo ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque el sabio, si tiene un nivel espiritual, su condición es la de ayudar, no de pisotear. Amén. Y por eso es que el pecado en muchas personas vuelve a revivir, porque en lugar de ayudarlo a que ese pecado siga muerto, se le acusa con aquella famosa cita. Por ejemplo, hay una cita que dice a veces, pero pastor, por ejemplo, pero mire, ¿por qué el hermano pecó? Porque la Biblia dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. No, sí, está escrito, yo entiendo que está escrito, amén. Pero si alguien peca, mis amados hermanos, nuestro trabajo es lo que la Biblia dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, sabiendo que nosotros mismos podemos caer en las mismas tentaciones, dice el libro de Gálatas, amén. Entonces, lo que nos corresponde es apelar a la gracia del Señor, que fue lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mientras más débil tú eres, más me perfecciono yo en ti. Amén. Y vean qué es lo que dice acá. Dice que el pecado revivió, recobrar la vida, revivir, volver a vivir, darle como una segunda oportunidad. Y por último, la misma palabra, ¿verdad? Pecado significa transgresión, culpa o falta. El mismo pecado. Entonces, cuando alguien, mis amados hermanos, ha sido perdonado del pecado, entonces yo no sé si alguna vez les ha pasado que uno viene y: Señor, por favor, perdóname. Y uno siente literalmente como que le quitaron un peso a uno de encima. Pero luego tal vez, miren, por ejemplo, ¿verdad? No sé si en alguna oportunidad ustedes habrán ido a algún retiro espiritual, ¿verdad? En donde uno se iba viernes, sábado y regresaba hasta el domingo. ¿Cómo se sentía uno cuando estaba ahí en la actividad? Bueno, o sea, qué rico, ¿verdad? Uno quisiera estar ahí y es posible no regresar a su casa. Pero yo me recuerdo que en una oportunidad yo fui a una actividad de estas y alguien dijo, bueno, ya cuando era la última reunión ahí, antes de regresar a la iglesia y después a su casa, bueno, aquí algo ha pasado. Ustedes pues van diferentes, el Espíritu Santo hizo esto y lo otro, ¿verdad? Pero ahorita ustedes van a salir de acá y van al campo de batalla. Se van a encontrar con que los hermanos de la iglesia que no vinieron son los mismos, siguen teniendo las mismas malas costumbres. Van a regresar a su casa y se van a dar cuenta que su esposa, su esposo se va a seguir enojando porque dejaron la cuchara ahí tirada. O sea, la gente de allá afuera es la misma.
Los que se supone que vinieron a ser diferentes son ustedes. Entonces, ahorita vinieron a ser llenos, pero el campo de batalla está allá afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Uno sale bien lleno, bien contento y sintiéndose libre. Y llega a la casa, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y empieza a ver las mismas caras. Yo pensé que ya no ibas a venir. Empieza ahí a tocar la puerta de la transgresión. Que es un pecado, pero es de los pecados que no son de muerte. Y uno empieza a transgredir. No, si gana no tenía, por ejemplo. Y empieza aquella discusión. Entonces, cuando uno viene a darse cuenta, el pecado revivió. Bueno, espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que el Señor pues nos ayude y entendamos. ¿Vas a preparar los elementos? ¿Sí? ¿O alguien? Sí, creo que nunca me está tan difícil. No, solo hay que echarle ahí y partir los palitos de galleta. Bueno, entonces se los decía, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar conscientes, ¿verdad? De que el pecado no es una acción solamente. El pecado es un ser, y como ya lo leímos en la Biblia, en la cita que dábamos de Génesis capítulo 4-7, el pecado nos desea. Amén. ¿Y cuál es la mejor forma de saber cómo desear? Bueno, cuando ustedes y yo, por ejemplo, tenemos deseo de algo, vamos a poner el ejemplo, sentir olor a comida, deseo. Bueno, de igual forma el pecado, dice la Biblia, nos desea. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Dominarlo. Decimos amén. Amén y amén.